Bien, la interpretación correcta de acidosis metabólica debe de llevar consigo la evaluación del anion-GAT. El anion-GAT son los niveles séricos de sodio, cloro y bicarbonato para calcular la magnitud del anion-GAT. Los aniones y los cationes deben ser igual, la suma de ellos, para mantener la electroneutralidad de Gibbs-Donnan. Dentro de los aniones tendríamos el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, y dentro de los cationes el bicarbonato, cloro, fosfato, sulfato, proteinatos y ácidos orgánicos. De manera que la suma de los aniones menos los cationes medibles da origen a el anion-GAT. Es importante que sepamos que la disminución de 100 miligramos de proteínas totales produce una disminución de 0,25 miliequivalentes de anion-GAT. La disminución de 0,1 gramo de albúmina produce disminución de 0,25 miliequivalentes de anion-GAT. Cuando estamos en presencia de una acidosis metabólica, debemos determinar el nivel de bicarbonato corregido y comparar con el nivel de bicarbonato medido. Eso se hace a través de la siguiente fórmula. Bicarbonato corregido es igual a bicarbonato medido más el anion-GAT menos 12. Si el bicarbonato corregido es mayor de 26 miliequivalentes por litro, decimos entonces que hay una alcalosis metabólica asociada a la acidosis metabólica. Si el bicarbonato corregido es menor de 22 miliequivalentes por litro, decimos que hay una acidosis metabólica no anion-GAT asociada al proceso, a la condición de acidosis metabólica. Es importante que sepamos cuáles son las causas de acidosis metabólica de acuerdo al mecanismo y al anion-GAT. Sabemos que el mecanismo de acidosis puede ser por producción ácida incrementada, por eliminación renal de ácido disminuida y por pérdida de bicarbonato o precursores de bicarbonato. El anion-GAT se eleva en caso de que haya una producción ácida incrementada, como el caso de la acidosis láctica, la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis de ayuno y la cetoacidosis del alcohol, o por ingestión de metanol, etilenglicol, sobredosis de aspirina. En caso de que haya insuficiencia renal crónica o aguda, tenemos entonces una eliminación renal de ácidos disminuida. Esto provoca anion-GAT elevado. Para los casos de anion-GAT normal, teníamos casos de falla renal aguda, crónica, o casos de acidosis tubular renal tipo 1 o distal o tipo 4 asociada a hiperaldosteronismo. En las causas de anion-GAT normal y acidosis hipercolorémica tenemos las pérdidas extrarrenales por diarrea o las pérdidas intestinales de cualquier causa, y la acidosis tubular proximal o tipo 2 da acidosis metabólica anion-GAT normal hiperclorémica o posterior a tratamiento de una cetoacidosis o pacientes que están recibiendo inhibidores de anhidrasa carbónica como la cetazolamida. Es importante también dentro del estudio de una acidosis metabólica que busquemos el hiato osmolar en este tipo de acidosis. La diferencia entre la osmolaridad sérica medida y la calculada nos da el hiato osmolar, útil en acidosis metabólica con hiato osmolar aumentado en las que se sospecha un tóxico como causa de esta acidosis. Si un aumento indica la presencia de un soluto no medido tipo alcohol, etanol o etilenglicol, podemos utilizar esta fórmula para saber identificar el tóxico que está produciendo el hiato osmolar. Eso se calcula por la fórmula osmolaridad medida menos la calculada
debe ser normal, menos de 20 miliosmoles litro. La osmolaridad calculada se utiliza la fórmula 2 veces el sodio más la glucosa entre 18, que es su peso molecular, más el BUN entre 2.8. La acidosis metabólica con anión Ga elevado o normoclorémica, anión Ga mayor de 16, se define como la acidosis metabólica con anión Ga o brecha aniónica elevada o normoclorémica. Se debe valorar si hay trastornos adicionales, como saber qué trastornos están agregados. Se busca entonces el delta GAT o delta anión Ga. Ese delta anión Ga es un índice usado en la evaluación de la acidosis metabólica con anión Ga elevado para determinar si hay trastornos ácido-base agregado al trastorno mixto. Eso se calcula por la fórmula de anión Ga, delta anión Ga es igual a la brecha aniónica real menos la brecha aniónica ideal. La brecha aniónica real es la que se calculó, bicarbonato ideal, que en este caso es 24, menos el bicarbonato real, que es el medido. Dependiendo del valor del índice de delta anión Ga, si es menos 0,4, la acidosis se llama hiperclorémica, anión Ga normal. Si es menor de 1, anión Ga elevado o anión Ga acidosis con anión Ga normal. Si es de 1 a 2, el delta anión Ga, entonces estamos en presencia de una acidosis pura con anión Ga o acidosis láctica, valor promedio de 1.6. Una cetoacidosis diabética es la causa más común que tenga un delta Ga cerca de 1 a 1 por pérdida urinaria de cetona, y si el delta anión Ga es mayor de 2, decimos que estamos en presencia de una acidosis con anión Ga elevado y alcalosis metabólica agregada. Vamos a hacer algún ejercicio para interpretación avanzada de gases arteriales. En este caso se trata de una femenina de 55 años de edad que acude a urgencia por presentar vómitos severos de 3 días de evolución. Se consigue hipotensa, taquicárdica, con turgencia disminuida. El laboratorio muestra un sodio de 149, un potasio de 3.4, un cloro de 98 y un bicarbonato de 14. El pH en gases arteriales 7.23, un PCO2 en 22, una creatinina de 2.1, una urea en 120 y un BUN en 92. Lo primero que hacemos, interpretamos el pH, se trata de una acidemia. Segundo, el CO2, por CO2 tenemos la presencia de una alcalosis, tiene 22 de CO2. El tercero, el bicarbonato, se ve un descenso de bicarbonato, tiene 14, estamos en acidosis. ¿Quién está en equilibrio con el pH? Entonces vamos a interpretar el bicarbonato, está compensada. Vamos a ver el factor de compensación calculamos por la fórmula de Winter, nos da que el PCO2 estimado es 26 a 31 y el paciente tiene el CO2 en 22. Quiere decir que tenemos una acidosis metabólica descompensada. La fórmula de Winter para estimación de la descompensación del CO2 en trastornos ácidos metabólicos acidóticos es 1.5 por el bicarbonato más 8 más o menos 2. Seguimos avanzando en la exploración del cuadro. Vamos a calcular el anión Ga de esta paciente. Nos da 37, una brecha aniónica sumamente elevada con un cloro. El cloro de la paciente es 98, es normal. O sea, estamos en presencia de una acidosis metabólica descompensada con anión Ga elevado. Inmediatamente calculamos el anión Ga, el delta anión Ga, y nos da que el delta anión Ga es 2.5, haciendo las sustituciones en la fórmula de delta anión Ga. Entonces, en conclusión, se trata de una acidosis metabólica descompensada con brecha aniónica elevada más alcalosis metabólica
Este es un trastorno triple o mixto de ácido-base. Vamos a interpretar otro caso, ejemplo 2, con brecha aniónica urinaria. Masculino de 5 años de edad llevado polineico al servicio de urgencias pediátricas, se refiere a disuria, mal estado general, por el examen físico la talla por debajo de las 3 desviaciones estándar, los gases arteriales muestran pH en 7.25, CO2 en 30, PO2 en 95, saturación 94, bicarbonato en 17, sodio en 135, potasio en 2.5 y cloro en 110. Para la interpretación de acidosis metabólica, como es este caso, pero con anion gap normal, que es el caso del que estamos hablando, ya que debemos entonces buscar la brecha aniónica urinaria, que consiste en medir el sodio urinario más el potasio urinario menos el cloro urinario. Si esto da valor negativo, se debe a una acidosis hiperclorémica con pérdida intestinal de los hidrogeniones. El pensar en hiperalimentación, uso de acetosolamida o acidosis tubular o diarrea, que es el caso, en este caso de este muchacho. Las causas renales son acidosis tubular si da positivo. En estos pacientes, entonces, al medir la brecha aniónica, vamos a distinguir si la causa de la acidosis metabólica es renal o por pérdidas intestinales. La brecha aniónica urinaria se calcula a través de los electrolitos urinarios. El valor normal es que el BAU, la brecha aniónica, sea igual a 0. Y si da negativo, como dijimos, es por pérdida intestinal. Si da positivo, es por pérdidas renales. La causa, hay pérdida de bicarbonato por algún lado para que esta situación se presente. En este caso, la brecha urinaria en acidosis metabólica con anion G normal, establecemos primero si hay pérdidas en vía gastrointestinal, en este caso había vómito. Segundo, cuál es la fracción excretada del bicarbonato en orina, si es mayor de 15, pH mayor de 8, entonces se trata de una acidosis tubular renal. Si además el BAU es positivo y hay hipocalemia con estas características, se trata de una acidosis tubular renal. Si hay hipercalemia con un pH urinario ácido, se trata de una acidosis tubular tipo 4. Y si hay excreción de bicarbonato en orina es menor de 5 y el pH urinario es mayor de 5.3, se trata de una acidosis tubular renal tipo 1. De manera que con este BAU, brecha aniónica urinaria, nosotros podemos saber la causa de acidosis metabólica con anion G normal, dónde está ocurriendo la pérdida de bicarbonato. En el ejemplo 2 vamos a tener un paciente con pH 7.25, CO2 en 30, oxígeno y saturación 95 y 94, bicarbonato 17, sodio 135, potasio 2.5 y cloro 110. Lo primero que evaluamos es el pH, hay una acidemia, en el CO2 hay una alcalosis, en la bicarbonato hay una acidosis